Bueno, muy buenas tardes a todas. Gracias por estar acá acompañándonos en esta tarde. Y antes de adentrarnos en lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Quiero que pensemos que el tema del taller es decisiones, y si me equivoco otra vez, pero vamos a mirar todo eso desde un ángulo, tal vez un poquito diferente, que ustedes van a ir viendo. Y por eso les quiero comenzar compartiendo una carta. Ahora, esta carta no es una carta real, es una carta ficticia, pero imagínense, esta fue una carta que supuestamente le mandó una agencia de recursos humanos, le mandaron esta carta a Jesús cuando él estaba en el proceso de selección de los 12 apóstoles. Y esto fue lo que le mandaron a decir: estimado Señor, gracias por enviar los currículos de los 12 hombres que ha escogido para puestos gerenciales en su nueva organización. Todos fueron sometidos a nuestros exámenes. No solo chequeamos los resultados usando nuestras computadoras, sino que también organizamos entrevistas personales para cada uno de ellos con nuestro psicólogo y consultor de aptitudes profesionales. Hemos incluido aquí los perfiles de todas las pruebas. Le sugerimos que revise cada uno de ellos con cuidado. Esto se le ofrece luego de consultar al personal y viene sin ningún cargo adicional. Es la opinión del personal que la mayoría de sus nominados carecen de antecedentes, educación y aptitud profesional para el tipo de empresa que usted está llevando a cabo. No tienen concepto de equipo. Les recomendamos que continúe su búsqueda de personas con experiencia en habilidades gerenciales y capacidad probada. Simón Pedro es emocionalmente inestable y propenso a ataques de ira. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los dos hermanos, Santiago y Juan, ponen el interés personal por encima de la lealtad a la compañía. Tomás demuestra una actitud de cuestionamiento que pudiera socavar la moral del grupo. Sentimos que es nuestro deber informarle que Mateo estaba en la lista negra de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales de Jerusalén. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo definitivamente tienen inclinaciones muy radicales y marcaron una puntuación alta en la escala maníaco-depresiva. Uno de los candidatos, sin embargo, muestra gran potencial. Es un hombre de habilidad e ingenio, conoce bien a la gente, tiene una mente de negocios aguda y tiene muchos contactos. Está muy motivado, tiene altas aspiraciones y es responsable. Recomendamos a Judas Iscariote como director y su mano derecha. Todos los demás perfiles se explican por sí mismos. Les deseamos mucho éxito en su nueva empresa, los consultores de recursos humanos de Jordán. Bueno, evidentemente, lo que el mundo considera sabio no es sabio. Lo que el mundo cree que es bueno tampoco lo es. Lo que el mundo considera recto es injusto. Y sabes que tú y yo vivimos en ese mismo mundo. Y es muy probable que si nos hubieran dado a nosotras la tarea de escoger a los 12 apóstoles, hubiéramos dicho exactamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el mundo a través de la lente de el pecado que viene en nuestro corazón, ¿verdad? De una perspectiva caída y defectuosa. Así que de lo que vamos a hablar en esta sesión en realidad es más de sabiduría, ¿verdad? Porque nuestras decisiones van a tener mucho que ver con la sabiduría que escojamos o no. Y por eso pues vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo en el libro de Proverbios. Ahora, antes de seguir, quiero decirte algo acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos presenta algo que nosotros pudiéramos resumir como observaciones generales para el curso de la vida. Es decir, es un libro inspirado como toda la palabra de Dios. Pero el libro de Proverbios nos habla de cómo la vida debiera funcionar si todo funcionara bien, ¿verdad? No son promesas, son observaciones generales para el curso de la vida. De lo único que pudiéramos ver en el libro de Proverbios como promesas son aquellas que nos hablen específicamente del carácter de Dios,
¿verdad? Y necesitamos tener eso en cuenta cuando leemos este libro. Y hago la salvedad porque de nuevo vamos a pasar mucho tiempo hoy en el libro de Proverbios. Entonces, antes de seguir, ¿qué tal si oramos juntas un momento? Señor, gracias por este tiempo. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. No hay poder ninguno en palabras humanas, Señor. Todo el poder está en tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros ojos, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y yo te pido, Señor, que no sea yo un estorbo para que tú puedas cumplir hoy el propósito que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tal vez la primera consideración que nosotros debamos hacer hoy es, ¿qué es la sabiduría? Yo estoy segura que si le pregunto a ustedes, pues cada una me pudiera dar una definición de sabiduría. Ahora, ¿qué tal si le preguntamos al diccionario de la Real Academia Española? ¿Qué dice el diccionario? Dice varias cosas, pero yo escogí dos que creo que son importantes. Una es esta, dice que sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Y la segunda definición dice que sabiduría es conducta prudente en la vida o en los negocios. Ahora, si ustedes se fijan, esa definición combina dos cosas, conocimiento y conducta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú y yo sabemos que somos seres humanos limitados y como seres humanos limitados nunca vamos a poder alcanzar el grado más alto del conocimiento, porque quien único tiene un grado súper alto, completo, perfecto, absoluto del conocimiento, ¿quién es? Dios, ninguno de nosotros. Y por otro lado, también sabemos que no siempre en la vida actuamos prudentemente, no siempre esa es nuestra conducta, ¿verdad? Así que la definición que nos da el diccionario, en cierto modo podemos decir que se queda corta. Ahora, entonces, ¿qué dicen las escrituras acerca de qué es sabiduría? Bueno, Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esa palabra temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No estamos hablando del temor que tal vez nos puedan dar las cucarachas. No sé si a lo mejor a ti no te da miedo las cucarachas, pero pon ahí ratón, serpiente, lo que se les ocurra. No es de esa palabra de la que está hablando cuando dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No está hablando tampoco de esa sensación que sentimos quizás en nuestro estómago cuando nos dan una mala noticia, ¿verdad? Nos dicen algo que no esperábamos y uno siente como que el estómago se le hace un nudo. No es tampoco ese tipo de temor. El término temor en el hebreo bíblico del libro de Proverbios tiene más que ver con respeto, tiene más que ver con reverencia. Todo comienza por ahí. El principio de la sabiduría es la reverencia al Señor. Si la fuéramos a traducir literalmente es temor reverente. Es vivir la vida de esa manera. Es vivir en obediencia en realidad. Y me encanta, tuve un profesor en el seminario que escribió un libro acerca de Proverbios. Y él da esta definición, él dice, el temor del Señor es un respeto hacia Dios que nos anima a responder a la palabra de Dios en obediencia. Entonces, cuando ahora tú leas ese proverbio que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, piensa que el principio de la sabiduría es vivir en obediencia a la palabra de Dios. De eso se trata, eso es obediencia. Y me gusta mucho que el autor de Hebreos incluyó, inspirado de nuevo por el Señor, esto en su carta. Él dice, mire lo que dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, es decir, al Dios el Padre, fue oído a causa de, y adivine cuál es la frase que viene, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El principio de la sabiduría es vivir en obediencia a Dios, es vivir en obediencia a su palabra. Entonces, hemos definido un poquito hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa es sabiduría? Ahora, la segunda cosa en la que yo quiero que pensemos en esta tarde es que la palabra de Dios nos invita a obtener sabiduría. Y en este diálogo que ocurre en los primeros capítulos del libro de Proverbios y que está hablando, ¿verdad?, la sabiduría,
de una manera, ¿verdad?, metafórica, poética, dice, lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Déjenme decirles algo, en nuestras Biblias en español, específicamente en el libro de Proverbios, las palabras sabiduría e inteligencia aparecen de manera intercambiable, o sea que cuando tú leas allí inteligencia, no está hablando de que sepas resolver todos los problemas de matemática del mundo, está hablando de sabiduría, ¿verdad? Sabiduría en la manera en que Dios la ve. Y Proverbios 24, 13 y 14, y les dije, vamos a pasar mucho tiempo en el libro de Proverbios, dice, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Debes saber que así la sabiduría para tu alma, si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Poniéndolo en contexto, quizás para ustedes no es la miel, ni para mí tampoco, puede decir, come, hijo mío, todos los alfajores del mundo porque son muy buenos, ¿verdad? Pero mejor que el mejor alfajor es la sabiduría, es lo que está diciendo, o sea, es lo mejor, dice, donde hay sabiduría hay futuro, hay esperanza. ¿Por qué? Porque es una vida anclada en Dios, porque es una vida anclada en Dios y en su palabra. Además, también Proverbios dice que caminar, vivir en la sabiduría de Dios produce una satisfacción que no encontramos en las cosas que este mundo ofrece. Proverbios 8 del 10 al 11 dice, reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas. Entonces, estoy haciendo todo este recorrido para que entendamos que la propia palabra de Dios nos dice que busquemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice también, por ejemplo, el que adquiere cordura o sabiduría ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. Hermano, hay muchas cosas que el dinero no nos puede comprar. Y entre las cosas que el dinero no nos puede comprar está el vivir en sabiduría, el vivir en obediencia a Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino ¿de qué? ¿Recuerdan? De muerte. A ti y a mí hay un camino que tal vez nos puede parecer derecho, que puede parecer bueno, una decisión que nos puede parecer la mejor según nuestra opinión, según lo que vemos, pero su final no es bueno. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y al mismo tiempo que la Escritura nos invita a obtener sabiduría, ¿verdad? Y estamos hablando de la sabiduría de Dios, la propia Escritura también nos advierte que hay dos tipos de sabiduría. Y habla de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios. Y yo les voy a mencionar algunos pasajes para que ustedes vean lo que la Biblia nos enseña acerca de la sabiduría que no es de Dios. ¿Qué produce esa sabiduría en nuestras vidas? Miren, dicen, la sabiduría del mundo, número 1, dice, no es un medio para conocer a Dios. Eso está en la primera de Corintios 1:21. No se puede conocer a Dios a través de nuestra propia capacidad humana, con nuestra propia sabiduría. No podemos llegar hasta Él con nuestra propia sabiduría. Por eso necesitamos, ¿verdad?, un camino del que ahora vamos a hablar. Dice también, 1 Corintios 3:19, que la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Es decir, lo que el mundo considera que es muy sabio, muy brillante, para Dios es completamente necio. Y otra cosa más dice Santiago. Santiago dice, la sabiduría del mundo es envidiosa y egoísta. Y pudiéramos seguir hablando de muchas cosas que describen cómo es el camino de sabiduría a los ojos del mundo y su diferencia con la sabiduría a los ojos de Dios. Así que por lo tanto la sabiduría que no es de Dios, la sabiduría del mundo es un medio para destrucción, dicho en pocas palabras. Seguir esa sabiduría es ir por el camino de nuestra propia destrucción. Si bien en Edén, ¿verdad?, donde todo comenzó, teníamos todo lo que necesitábamos para tener una buena relación con Dios, pues el pecado rompió eso, ¿verdad? Y nuestros padres primeros pues decidieron seguir su propia sabiduría. Al final eso fue lo que pasó, no seguir la sabiduría de Dios, sino decir, ¿sabes qué? Yo creo que aunque dijiste esto, a mí me parece que este otro plan es mejor. El resto es historia y aquí estamos, ¿verdad? Y ya sabemos cómo fue, porque a partir de ese momento tú y yo y cada ser humano que ha caminado por este planeta ha mirado por naturaleza propia, todo a través de un lente empañado, del lente de la sabiduría del mundo, de un lente pecaminoso. Y por eso es
que Pablo entonces habla de sabiduría del mundo en su carta a los Corintios. Y esa sabiduría, hermana, nos va a llevar a tomar decisiones de las que una y otra vez vamos a tener que decir, me volví a equivocar, volví a tomar la decisión incorrecta, la decisión no sabia. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios porque la del mundo es necedad. Ahora, ¿qué más? Es que no solo la palabra nos invita nos dice en estos textos que busquemos sabiduría, sino que Dios mismo nos dice que le pidamos sabiduría. ¿Recuerdan el texto de Santiago 1:5? ¿Qué dice? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? Y le será dada abundantemente. O sea, Dios no va a ser escaso, pero ¿sabe? Aprendí hace muchos años que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces yo no puedo sacar ese pasaje así con una pinza del texto donde está. Santiago está diciendo eso en medio de un contexto, refiriéndose a cuando los creyentes pasan por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles. Y es en ese contexto que él dice, y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y le será dada. ¿Por qué no oramos por sabiduría? Tal vez es la pregunta. Bueno, por lo que ya hemos dicho, nuestro corazón pecaminoso, engañoso, cree que se las sabe todas y que no necesita la sabiduría de Dios y que puede seguir su propio rumbo y no terminar en problemas. Y es entonces cuando nos vemos en problemas que hacemos que entonces ahí oramos y entonces ahí, Señor, ayúdame, y entonces, Señor, dame sabiduría. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del rey Salomón, ¿verdad? Que se nos cuenta en Primero de Reyes capítulo 3, pero Salomón tuvo una ventaja, y diría yo, que no ha tenido nadie. Porque Dios le dijo a Salomón, pídeme, ¿qué cosa? Lo que tú quieras. Imagínese usted por un momento ahora que Dios le diga eso mismo. Ya yo sé que en tu cabeza estás haciendo un inventario de todas las cosas que te hacen falta. Señor, necesito esto, necesito aquello, resuélveme este problema, ayúdame con lo otro. Y ahí va a haber de todo tipo de cosas. Pero Salomón, ante la tarea titánica que tenía delante de sí, que era ser rey de toda aquella nación, le pidió a Dios solo una cosa. ¿Cuál fue? Sabiduría. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que a Dios le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. De hecho le dice, porque no me pediste riqueza ni fama, me pediste sabiduría. No solo te voy a conceder sabiduría, sino que te voy a dar todo eso. Ahora no vaya usted por ahí haciendo la oración pensando que la respuesta va a ser igual. ¿Sabe? Porque Dios actúa diferente con cada quien, pero la garantía sí está en que Él nos dice que le pidamos sabiduría. ¿Y sabe qué? Que la historia de Salomón hubiera sido muy diferente si Salomón hubiera seguido el camino de la sabiduría de Dios. Pero Salomón en un punto determinado decidió cambiar el curso y seguir otra sabiduría. Lamentablemente la sabiduría de las muchas mujeres que tuvo. Así fue. Y eso le llevó a seguir la sabiduría, entre comillas, de otros dioses, de otros caminos. Y como sabemos, terminó mal. Y a partir de ahí el reino se divide y bueno, comienza una historia muy triste para el pueblo de Israel. Podemos orar y pedirle a Dios sabiduría. De hecho, tenemos oraciones como las que el apóstol Pablo hacía por creyentes que él conocía. Y él oraba para que crecieran en sabiduría. Miren, en Efesios 1:17, el apóstol Pablo ora, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hermana, si Pablo oraba de esta manera, tú y yo necesitamos orar de esa manera también y pedirle a Dios que nos dé ojos que puedan ver nuestra necesidad de su sabiduría, ¿verdad? Que nos dé ese espíritu de sabiduría que en realidad ha puesto en nosotros al Espíritu Santo, ¿verdad? Que si como creyente, si tú estás en Cristo, tú tienes al Espíritu Santo y pedir al Señor entonces, dame Señor de tu sabiduría. Entonces la pregunta que se impone, si ya hemos hablado de qué es sabiduría, qué cosa es sabiduría, a la larga, según la Biblia nos enseña qué es, vivir ¿cómo? En obediencia a Dios de manera reverente. Sabiduría es caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Y la Biblia nos invita a buscar esa sabiduría, ¿verdad? Entonces la pregunta que se impone es, ¿dónde encuentro la sabiduría? Y la primera respuesta que yo les voy a dar tal vez les va a sorprender un poco. Gracias. Perdón. Gracias, hermano.
Sí, está perfecto. Sí, gracias. Muchísimas gracias. La primera pregunta es ¿dónde la encuentro? Y les decía que la respuesta primera que voy a dar tal vez les va a sorprender un poco. Pero miren, en Colosenses 2:3 dice lo siguiente: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y el lenguaje que Pablo está usando en Colosenses 2:3 pareciera resonar con algo que leemos en Proverbios 2:6, porque Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Nos está diciendo que fuera de una relación con Cristo no podemos vivir una vida sabia. Porque dice la palabra que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, lo primero que quiero decirte, y no las conozco a ustedes, ¿verdad?, que están aquí sentadas. No sé si viniste porque te invitó una amiga o cómo llegaste acá. Quiero decirte algo. Todo lo que estamos hablando aquí solo está disponible, por decir de una manera, si tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no puedes andar y vivir en sabiduría de Dios, porque lo primero que tú necesitas es una relación con Cristo, que es nuestro puente de acceso a Dios. Él es el que hace posible que podamos vivir en sabiduría. Él es el que hace posible que un corazón que se niega a obedecer y honrar a Dios pueda obedecer y honrar a Dios. Entonces, ¿dónde encuentro sabiduría? Yo necesito a Cristo en mi vida. Eso es lo primero. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo yo voy a vivir en la otra sabiduría de la que hablamos, en la sabiduría del mundo, en la que es necia, en la que produce destrucción y no vida. Miren, fuera de Cristo yo puedo alcanzar muchas cosas. Y hay mujeres súper inteligentes. Si usted se da la tarea, va a encontrar que muchísimas de las grandes compañías de este momento en el mundo las dirigen mujeres. O sea, que son mujeres capaces, con muchas habilidades, mucha inteligencia, pero inteligencia no es sinónimo de sabiduría. Yo puedo ser súper inteligente y no ser una mujer sabia. Para comenzar a tomar decisiones, ¿verdad?, que lleven al camino de la esperanza, ese camino de futuro del que habla Proverbios, yo necesito a Cristo en mi vida. Así que la primera fuente de sabiduría está en Cristo. ¿Dónde más encontramos sabiduría? Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Pareciera como evidente, pero se nos olvida, hermanas. Me resulta interesante que Fermín antes habló de un salmo que yo tenía acá en mis notas para hablarles a ustedes también, porque es necesario que nosotros entendamos por qué la palabra es vital para una vida sabia. Y Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y sabe, la palabra que se usa ahí para hablar de seguro pudiera traducirse como algo firme, algo que se ha comprobado, que es verificado. O sea, sin dudas es seguro que la palabra de Dios da sabiduría al sencillo. Tú puedes confiar en la palabra de Dios para encontrar sabiduría, porque Dios es veraz, Dios no miente. Allí está. ¿Por qué? Porque en esa palabra tiene un autor diferente a todos los demás libros, y es Dios mismo. La sabiduría que tú y yo queremos está en las páginas de nuestra Biblia. Necesitamos buscar lo que ya Dios nos ha dicho y hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Y quisiera hacer énfasis en esto, hermana, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Cualquier otro libro podemos leerlo con nuestros propios ojos, pero para leer, entender, atesorar en nuestro corazón y obedecer la palabra de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso es que el salmista oraba así: Señor, abre mis ojos, Salmo 119:18, y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tú abras tu Biblia, haz de eso una oración. Haz de eso una oración: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver, ¿verdad? Y necesitamos al Espíritu Santo, al punto que Jesús le dijo a los discípulos: cuando venga el Consolador, ¿recuerdan cuando Él está hablando con ellos? Les dice: Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todas las cosas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ir a la palabra de Dios. Ahora fíjense, en Proverbios 9:10 nosotras leemos que el conocimiento del santo es inteligencia o sabiduría.
El conocimiento del santo es inteligencia o sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios. Para conocer quién es Dios y conocer su sabiduría, yo tengo que ir a la palabra. Ya vimos que Dios nos invita a ella. Ahora, ¿sabe qué? Hermana, mire, tenga mucho cuidado, porque estamos viendo en un tiempo en que la idea que nosotras, muchas podemos hacernos de Dios, es de acuerdo a lo que vimos en un reel, a lo que vimos en TikTok, a lo que viste en un video en YouTube, lo que viste en un podcast. Y la pregunta es, ¿pero el Dios en el que tú crees es el Dios de la Biblia? Porque el peligro está en terminar con una idea acerca de un Dios que nosotras nos creamos en nuestra propia mente, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces necesitamos ir a la palabra si realmente queremos conocer a Dios. Y yo mencioné un poquito antes cuando nos hicieron las preguntas en que para mí eso tiene vamos a decir, un toque personal, porque por mucho tiempo en mi caminar con el Señor, para mí leer la Biblia era una cajita que yo tenía que marcar. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos lean la Biblia, ¿verdad? Entonces lo mío era, yo me levanto por la mañana y voy a leer aquí la Biblia porque tengo que leerla, marco mi cajita y ya, qué bien me siento, ya leí la Biblia. Pero como esa cosa de deber, de que tengo que hacerlo, pero no algo que disfrutaba, no algo que me apasionaba y peor aún, algo que yo no había entendido, que necesitaba. Y le doy gracias al Señor porque Él me confrontó con algo que entre otras cosas yo lo veo que era como una especie de transacción que yo quería hacer con Dios. ¿Sabe por qué transacción? Porque en mi mente y en el fondo, y eso sería una conversación para otro momento, era, ¿viste qué bien me estoy portando? Porque ya hoy leí la Biblia, Señor, ya marqué la cajita, ténmelo en cuenta. Cuando nuestro Dios no es así, con Dios no podemos hacer transacciones. Él no es el genio y nosotros no somos Aladino frente a la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Entonces, después de ese momento en la vida, que para mí eso fue como que un punto crucial, un giro de 180 grados, yo empecé a orar y a pedirle al Señor que cambiara los deseos de mi corazón, que yo quería amar su palabra, que yo quería deleitarme en su palabra, que yo quería conocerlo de verdad en su palabra. Hermanas, déjenme decirle que esa es una oración que Dios responde afirmativamente. Dios quiere que le conozcamos. Si Dios no quisiera que le conociéramos, no nos hubiera dejado la Biblia, pero Dios decidió dejarnos su palabra, revelarse a nosotras en su palabra para que le conozcamos. Entonces empecé a orar de esa manera y el Señor contestó afirmativamente y empecé a ver la Biblia de una forma distinta y a disfrutar su lectura. Ahora quiero que sepas algo, no es solamente orar y me voy a sentar en esta silla, me dijeron que tenía que ser de este lado, y sentarme en esta silla y ahora a ver si del cielo me caen los deseos de leer la Biblia. No, después que yo oré y le pido al Señor que cambie los deseos de mi corazón, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la Biblia y voy a empezar a leerla, porque tal vez hoy va a ser un poquito, pero mañana va a ser un poco más y cada vez mi amor va a ir creciendo, porque por eso se llama también una disciplina espiritual, algo que voy a ir cultivando. Tampoco quiero que usted se lleve, hermana, la idea errónea. No se piense que porque yo oré de esa manera y le he pedido a Dios que quiero amar, deleitarme y ahora poder enseñar su palabra. No, batallo con mi carne igual que ustedes. Si hay días en los que tal vez tengo menos deseos de leer la Biblia, o el día se me enredó y no leí la Biblia. Bueno, si el día se enredó, déjeme decirle, nuestro Dios es un Dios de gracia, Él no está llevando cuenta de decirle, hoy la quiero menos a ella, la amo menos porque no leyó la Biblia. Ese no es nuestro Dios. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hermana, también he visto que el día en que menos deseos yo tengo de leer la Biblia, es el día en que yo más necesito leer la Biblia. Y entonces tengo que ahí decirle no a mi carne y abrir la palabra de Dios. Recuerde que la vida cristiana es más que nada esto. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y qué más, y sígame. Y eso es parte de negarnos a nosotras mismas también. Así que, ¿qué queremos hacer? Pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Si tú estás batallando con eso, porque todas hemos estado ahí, empieza a orar. Decirle al Señor, cambia los deseos de mi corazón con respecto a tu palabra. Y hermana, entonces, y abra la palabra y léala. Miren, he tenido la oportunidad de hacer encuestas usando mis redes sociales acerca de la palabra de Dios. Y lo he usado usando dos canales, los canales de Facebook e Instagram, ¿verdad? Esos dos tipos de redes, donde vamos a decir, la demografía, la población que sigue cada una de esas redes varía un poquito en cuanto a edades y demás. He hecho esta encuesta 2 veces. La pregunta siempre ha sido la misma, ha sido en 2 momentos distintos con años entre una y otra, así, de diferencia, ¿verdad? Y la pregunta ha sido, ¿alguna vez has leído la Biblia completa?
No se las voy a hacer ahora, para que usted no tenga temor, no le voy a preguntar que levante la mano. Pero ¿sabe qué? Lo que he visto en todas las veces que he hecho la encuesta, la respuesta es la misma. Más de la mitad de las personas encuestadas dicen que no. Ahora, la mayoría de las mujeres que siguen mis redes se identifican como creyentes. O sea, no hay gente que no conoce a Dios, se identifican como creyentes. Sin embargo, más de la mitad ha respondido que nunca ha leído la Biblia completa. Entonces quiero desafiarles a esto. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí en este lugar hoy? Levanta la mano. Sin miedo, no me titubeen, mujeres casadas. Ahí está, baje la mano. Hay un buen grupo. Voy a usarlas a ustedes como ejemplo, las demás escuchen porque en realidad esto aplica a cualquier relación que sea importante. ¿A usted le gustaría conocer el 48.7 acerca de quién es su esposo? No, usted quiere conocer el 100% acerca de quién es su esposo en realidad, ¿verdad? Espero yo, ¿verdad? Queremos conocer realmente a nuestros esposos, no nos podemos conformar con el 48.7%. Bueno, es lo mismo que cuando decidimos, no me voy a leer la Biblia entera, me voy a conformar con el 48.7% de lo que Dios ha dicho. Y el resto tal vez no es tan importante, ¿no, hermana? Si tenemos 66 libros es porque el Señor entendió que necesitamos, ¿sabe qué? Los 66 libros de la Biblia. Necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios, que es como lo encontramos allí, ¿verdad? Esa frase. Y déjenme decirles algo, sí, hay libros que son un poquito más desafiantes que otros, pero lo que dice Levítico es tan importante como lo que dice Salmos, porque los dos son palabra de Dios. Entonces quiero retarte a que empieces a leer toda la Biblia. Nosotras las mujeres tendemos a leer. Usted pregunta y dice, ¿te has leído la Biblia? Sí, Salmos, Proverbios, Génesis, Éxodo, hasta ahí más o menos llegamos, saltamos, ¿verdad? Después entonces me leo Ruth, me leo Esther, algo de los evangelios, algunas cartas de Pablo. No me pregunte quién es Ageo ni Malaquías, que no conozco a esa gente, ¿verdad? Y Apocalipsis, por favor, déjenle eso a los profesores de los seminarios, que ese libro es muy complicado. Eso es lo que está en nuestras mentes, aunque no lo digamos. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos también, primero tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Y segundo, la vida cristiana no se vive en solitario. Entonces, en comunidad aprendemos, en comunidad vamos creciendo, en comunidad podemos ir y decir, mira, ¿sabes qué? Estoy leyendo esto, no entiendo, ¿me puedes ayudar? Y vivimos encima de eso en un tiempo privilegiado donde hay tantos recursos, hermanas, como nunca antes tuvo la iglesia. Acceso a una cantidad de recursos increíble, hasta gratuitos muchísimas veces. O sea que no tenemos excusa para estudiar y conocer la palabra de Dios. Queremos sabiduría de Dios, necesitamos conocer a Dios. ¿Dónde vamos a conocer a Dios ahora entonces que hemos visto? En su palabra. Necesitamos ir a la palabra. ¿Qué estamos celebrando aquí? Que la Biblia llegó a Argentina hace 200 años. Qué triste que tengamos nuestras casas a veces más de una Biblia, la cargamos en los teléfonos en todas partes y sin embargo no la leemos, no la amamos, no la conocemos, no la atesoramos y por supuesto entonces tampoco la vivimos. Esa es la invitación, hermana, esa es la invitación, a que vayamos a la palabra. Queremos sabiduría, queremos tomar decisiones sabias, necesitamos la palabra de Dios. Y por último hay algo más que el libro de Proverbios nos enseña sobre el adquirir sabiduría. ¿Y sabe lo que es? Caminar junto a personas sabias. Caminar junto a personas sabias. Miren, dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Más claro diríamos, ni el agua. Hermanas, si queremos aprender sabiduría, las compañías que escojamos van a marcar la diferencia. La Biblia dice que porque estamos en Cristo ahora somos hijos de luz. Entonces, si tú estás en Cristo, eres hija de luz, no puedes ir a buscar consejo a la oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú eres una chica que está en la universidad y estás teniendo quizás luchas en tu hogar, con tus padres, y ahí estás batallando con que si mis papás tienen muchas reglas y no me dejan hacer esto y no me dejan hacer lo otro, y tú vas a pedirle consejo a tu amiga que no conoce a Cristo, ¿qué tú crees que te va a decir? Te va a dar el peor consejo del mundo porque no hay temor de Dios en su corazón, porque no conoce la palabra de Dios. A lo mejor eres una mujer casada que llega al trabajo a quejarse con la compañera del esposo,
y hablar, y tú le vas a decir a ella, qué sé yo, lo que se te ocurra, porque ese día te fuiste y discutiste con tu esposo en la mañana y estás muy enojada y vas a decirle a tu compañera de trabajo. Y lo que va a pasar es lo que pasó, que les voy a contar un día en un supermercado en la ciudad donde yo vivo. Esto no pasa en Argentina, esto nada más pasa en Miami, no se preocupe. ¿Sabe que la gente ahora habla con el celular así, con la bocina, y todo el mundo oye la conversación, ¿no? Bueno, este día esta señora no lo tenía tan alto, o sea, no podíamos oír mucho lo que decía la otra persona, pero sí todo lo que estaba diciendo ella. Y estaban conversando y ella estaba en la misma fila del supermercado, en la misma línea donde yo estaba, y estaban teniendo una conversación y de pronto ella le dice, pero si no sirve, bótalo. No estaba hablando de un par de zapatos. Estaba hablándole de la esposa. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar si tú le vas a pedir consejo a tu compañera de trabajo que no conoce al Señor, que no teme al Señor, que no conoce la palabra de Dios y estás buscando sabiduría en un consejo de parte de ella que vas a recibir? Un consejo de la oscuridad. Un consejo necio, sabiduría que destruye. El que anda con sabios, ¿verdad? Dice la Biblia, será sabios. Entonces, hermana, busca caminar con personas que sean temerosas de Dios. La Biblia dice clarito que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, ¿verdad? A sus hijos, a ser cuidadosas con su hogar y demás. Tenemos que traer esa cultura a la vida de nuestras iglesias. A que las mujeres mayores invirtamos en las más jóvenes, que las mujeres más jóvenes busquen el consejo de las mayores, porque en eso hay sabiduría. Pide el consejo de alguien que ya ha caminado con el Señor por años y tú has visto el fruto de la vida cristiana en esa persona, y entonces puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Estoy teniendo este desafío. ¿Qué hiciste tú cuando estabas en esta etapa de la vida? Y sabe, no se cree esa mentira de que no, que el mundo ha cambiado, es muy diferente. Las luchas, algunas cosas son diferentes, pero las luchas siguen siendo muy parecidas independientemente de la generación en la que estemos. Busca consejo en mujeres sabias. La vida cristiana no es para soledad, necesitamos la comunidad, necesitamos el apoyo de la familia de la fe. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es ¿qué? Sabio. Cuando nosotras creemos que no necesitamos el consejo de otros, que para tomar decisiones yo las puedo tomar por mi propia cuenta, no necesito pedirle el consejo a nadie, estoy creyendo la misma mentira del Edén, de yo sé más que Dios, no necesito ningún consejo. Yo puedo seguir mi propio camino de mi propia sabiduría, y estamos cayendo en la trampa del orgullo. Hermana, yo no puedo terminar sin decirte que vivir de esta manera es contracultural. Porque el mundo en el que nosotros vivimos va a mirar esta sabiduría y va a pensar que es necedad. Eso es lo que dice la Biblia. Para lo que el mundo cree que es sabio, es necio para Dios, y al revés también, ¿verdad? Primera a los Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Sabes cómo vas a parecer necia ante los ojos del mundo? Cuando escojas la honestidad en lugar de la mentira. Cuando escojas vivir como una esposa sujeta a su esposo, cuando hay un mundo que te va a decir, ¿y de qué libro de historia tú te caíste? Porque ya nadie tiene que vivir de esa manera. Tú no necesitas un esposo y tantas otras cosas más para vivir de esa manera. Y por supuesto, esto aquí tendríamos mucha tela por donde cortar, pero ese mundo que te dice tú no tienes que sujetarte a nadie y demás, eso no es para nada lo que enseña la Escritura. Y conversaba hace poco con una joven y le decía, mira, es que cuando hablamos de este tipo de cosas olvidamos que la diferencia en roles no implica diferencia en valor. Nuestro valor delante de Dios siempre va a ser el mismo, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero Dios en su sabiduría ha establecido roles. Entonces, cuando tú quieras seguir la sabiduría de Dios y desempeñarte en tu rol, en el caso de las esposas, por ejemplo, el mundo va a pensar es necedad. Por poner otro ejemplo, cuando, digamos, tú escojas hacer las cosas bíblicamente hablando, si eres una joven y tú vas a decir, no, yo no voy a traspasar límites, yo no voy a tener relaciones sexuales con mi novio porque la palabra enseña que eso es algo reservado para el matrimonio, y tu compañera de la universidad te va a decir que estás completamente loca. Pero ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios
Queremos sabiduría de Dios, queremos sabiduría del mundo. De eso se trata. Así que vivir en el temor del Señor, obedeciéndole, implica que hay un solo camino a la sabiduría, y ese es el camino de Dios. Y tiene que empezar en Cristo y termina con su palabra. Quiero decirte algo, porque tal vez estás pensando, he tomado muchas decisiones que no han sido sabias. He tomado muchas decisiones de las que me arrepiento y ahora estoy oyendo todo esto. Te digo algo, nosotros tenemos un Dios de gracia, que es el Dios de segundas, terceras, infinitas oportunidades. No nos da con eso una licencia para vivir en pecado, pero sí nos dice, te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y nuestro Dios vuelve a levantarnos y nos da otra oportunidad. Y si ahora tú reconoces un patrón de malas decisiones, hoy es el día de decir, bueno, he aprendido que puedo vivir la vida de manera diferente y me arrepiento de esto, pero ahora voy a caminar de la mano del Señor, siguiéndole en obediencia a su palabra, buscando el consejo de otros, orando y pidiéndole a Dios sabiduría, ¿verdad? Y eso va a hacer nuestras vidas completamente diferentes. Hermanas, buscar sabiduría al final del día, como les digo, empieza con Cristo y termina con Cristo, porque buscar sabiduría es buscarlo más a Él, porque Él es la sabiduría perfecta, es caminar con Él. Entonces, si te equivocas otra vez, tienes la gracia de Cristo. Si no sabes cómo decidir, tienes la palabra de Dios y tienes la esperanza de que aun si tu decisión no fue la mejor, no se trata de nuestra perfección, se trata de la perfección de Cristo. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado medios para poder vivir una vida sabia de este lado de la eternidad. Entonces, que el Señor les bendiga, y creo que ahora vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿sí? Cuánto desafío nos deja Wendy Bello en esta charla. Muchas gracias. La verdad estamos muy felices y muy contentas de poder escucharte y poder también sentirnos desafiadas en todos los temas. Quiero presentar en este momento a Charbela Salcedo. Charbela es autora, pero sobre todo de un podcast que se llama De la Biblia a la Vida, de Coalición por el Evangelio. Seguramente muchas de ustedes somos conocedoras de todo este contenido, y vamos a escuchar una entrevista que van a tener entre ellas. Así que, Charbela, dejo todo esto en tus manos. Gracias, querida. Qué bueno, amadas, qué bueno estar aquí. Wendy, gracias por el esfuerzo de preparar todo esto tan sabiamente. Voy a poner el relojito y espero que lo veas ahí. Y yo voy a actuar como representante de estas mujeres que están sentadas aquí, y te voy a hacer algunas preguntas que quizás muchas de nosotras tengamos en nuestros corazones y no tengamos el espacio de preguntarte. Vi cuando levantaron las manos que hay muchas solteras y hay casadas. Entonces, ¿cómo esas solteras y esas casadas, las solteras que viven quizás en su casa y tienen padres inconversos, y las casadas que tienen un esposo o inconverso o inmaduro en la fe, cuál es la forma sabia de cada una de esas mujeres en su etapa manejarse con ellos? Wow, si pudiéramos decir muchas cosas, voy a dividirlos, Charbela, ¿verdad? A la mitad para ubicarnos. Voy a empezar primero con las mujeres que están casadas y que tal vez estás casada con un esposo que no es creyente, o quizá acaba de comenzar y tú sientes que ya vas 2 kilómetros mucho más allá, ¿verdad? Entonces, pero la palabra es clara en cuanto a esto, ¿verdad? Nos habla mucho de nuestra conducta, de que nuestra conducta va a transmitirles a ellos un mensaje claro de qué es lo que ha pasado en nuestras vidas a través del Evangelio. Entonces, creo que una manera de eso es ver que nuestra conducta sea realmente un reflejo de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y eso va a lucir de muchas maneras, pero una manera muy sencilla para todas es, bueno, ¿cómo yo puedo amar mejor a esta persona? ¿Cómo puedo amarla de una manera que le muestre que puedo amarla así porque hay un amor más grande que está operando en mi vida, que me ayuda a no funcionar en mi carne, ¿verdad? Sino de una forma distinta. Y quizás si es tu esposo, déjame decirte, el hecho de que tu esposo no sea creyente no te exonera de no sujetarte a él. A menos que te esté diciendo que hagas algo que vaya en contra de tu conciencia con respecto a lo que Dios ha dicho. Pero eso sí tenemos que tenerlo claro, hermanas, y eso es un mensaje también, aunque no nos demos cuenta, es un mensaje que les está hablando a ellos, a su corazón también, acerca de quiénes somos como
como esposa. Eso es algo que podemos decir. Si ahora tu esposo acaba recién de conocer a Cristo y tú dices, bueno, pero es que yo conozco mucho más de la Biblia y de esto y de lo otro, no importa, igual tu rol no ha cambiado, de sujetarte y dejar que el Señor empiece a trabajar en él y vaya obrando en él al ritmo y al paso que Dios quiera llevar, ¿verdad? Ahora, si tú eres una muchacha soltera y tal vez tus padres no son creyentes, si tú conoces al Señor, qué mejor manera de predicarle el Evangelio que honrarles, porque la Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres y no pone a cápites, no dice honralos si esto o si lo otro o si lo demás allá, ¿verdad? Sino dice honralos. Entonces, honrarlos, ¿verdad? De una manera como reconociendo la posición que Dios les ha dado, como tus padres. No tenemos tiempo, hermana, de aquí empezar a pensar en, bueno, pero ¿y si pasa esto, si pasa lo otro? Estamos hablando en términos generales, en circunstancias normales, ¿verdad? En ese sentido. Pero no importa la etapa de la vida en la que nosotros estemos o cuáles sean nuestras circunstancias, nuestra conducta siempre va a ser un espejo de lo que creemos. Y en nuestros hogares, ya sea como esposas o como hijas o como madres, siempre eso debe ser un espejo de lo que Cristo ha hecho en nosotras. Amén. Bueno, voy a seguir con la soltera. Dale. Y ya las voy a soltar luego. Pero aquí probablemente haya una soltera que tenga, bueno, en noviazgo, en etapa de noviazgo, con muchos años con este joven que es bueno, él es bueno, pero no es creyente. ¿Qué le dirías tú como mamá ya de una joven que se va a casar, a la luz de lo que viene, qué le dirías a ella? ¿Cuál sería el consejo que le darías? Miren, aquí yo le diría a Charvela, sin rodeos, estás desobedeciendo a Dios y a su palabra, porque la palabra es muy clara. La palabra dice que no nos unamos en yugo desigual, hermana, y eso tratamos de darle vuelta y acomodarlo y ponerle y quitarle, pero lo que Dios dice no es no y lo que Dios dice sí es sí, y los resultados van a ser catastróficos, porque eso es simplemente otra manera de querer vivir en nuestra propia sabiduría y no seguir la sabiduría de Dios que nos está diciendo cómo hacer las cosas. A las solteras que están aquí, quítense ese espíritu misionero en ese sentido. Si el Señor lo va a convertir, eso es cosa del Señor, pero tú no eres el Espíritu Santo, ese no es tu trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Honra más a Dios con tu obediencia de entender, esta no es la relación en la que el Señor quiere que yo esté. Y tal vez hay alguien pensando, pero mira, yo lo hice y ahora mi esposo, porque Dios es misericordioso, hermano, porque Dios es misericordioso, pero Él es muy claro en su palabra. Él es el que hace las excepciones, exacto, no nosotras. Wendy, vivimos en un mundo de las redes sociales, todas tenemos redes sociales y es una gran tentación, tanto el tiempo que invertimos en las redes como lo que, no solamente el consumo, sino también lo que nosotras aportamos a las redes. ¿Cómo luce una mujer sabia en su manejo, no solo de lo que postea, de lo que sube, sino de lo que comenta en las redes? De muchísimas maneras. El libro de Proverbios, que estuve citándolo varias veces durante este tiempo, el libro de Proverbios dedica un porcentaje altísimo de su contenido a nuestro hablar, a la lengua, a nuestras palabras. Y las palabras son un reflejo de nuestro corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que nosotros digamos es un reflejo de lo que está primero en nuestro corazón, Charvela. Y eso es algo que debemos considerar. Otra cosa que debemos considerar al comentar, por ejemplo, es que la persona que está del otro lado, aun cuando discrepemos tal vez y querramos dar nuestra opinión, que entre paréntesis, hermana, no hay que dar la opinión de todo acerca de todo. Hay opiniones que usted simplemente puede reservarse, no hay que agarrar las redes como para estar constantemente opinando acerca de todo. Pero si vas a opinar, piensa que quien escribió es una persona también creada a imagen de Dios que merece respeto, porque a veces pensamos que estamos escribiéndole solamente a una pantalla. Eso en cuanto a lo que nosotras comentamos y decimos, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría. Si voy a comentar algo, qué yo debo decir y cómo debo decirlo. Nosotros Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo en persona, pero si estamos en un mundo digital, lo que pongas allí también está hablando de quién es Cristo para ti o cómo tú estás representando a Cristo. Y en lo que yo posteo, ¿qué postear y qué no? ¿Qué es sabio y qué no? Exactamente. Y entonces, en cuanto a lo que publicamos, bueno, todas las cosas pudieran responder a una misma pregunta.
¿Esto da gloria a Dios o no? ¿Esto contribuye a la edificación del pueblo de Dios o no? Por ahí debe comenzar todo, ¿verdad? ¿Qué yo estoy persiguiendo con esto que estoy publicando? Aun cuando sean cosas familiares, tenemos que pensar en eso también. Y honestamente, ahí conversábamos de eso, ¿verdad? El otro día, no tenemos por qué vivir constantemente publicándolo todo, esta es la generación, todos que estamos, ¿verdad? En esta generación se dice que esta es la generación más documentada de cualquier otra generación que haya vivido en la Tierra. ¿En serio? Entonces, pero debemos pensar, bueno, ¿cuál es mi objetivo al publicar esto? ¿Qué yo quiero lograr con esto? Quiero que la gente me mire, que sepa qué tengo, qué no tengo, qué hago, qué dejo de hacer. ¿Cuál es la motivación que está detrás de todo eso? Y para el creyente, la motivación número 1 siempre tiene que ser, ¿esto es para la gloria de quién? ¿Para la de Dios o para la mía? Amén. Esa es una buena pregunta, antes de darle a postear. El corazón es engañoso, lo dice Jeremías, y dice que es malo y perverso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, a veces hay deseos que no son, a mis ojos, no son pecaminosos. Estoy pidiéndole al Señor algo que quizás es hasta edificante para mi familia, para mí, pero ¿cómo yo sé si esa es la voluntad de Dios? Sigo insistiendo en esa petición, si no le veo nada de pecaminoso, pero el Señor no me lo concede. No sé si me expliqué. Bueno, deja ver si te entendí. Ajá. ¿Cómo discernir, Wendy? Sí, exacto. Si algo Mire, es producto de mi corazón pecaminoso o en realidad es la voluntad de Dios. si es algo que está muy claro en la Biblia, como voy a regresar al ejemplo de la soltería, por ejemplo, no es que querramos nada más hablar de las solteras, pero es un ejemplo sencillo, no hay que orar por eso. Ahí lo que hay es que obedecer, ¿verdad? Cuando las cosas son como que blanco y negro, digamos, lo que hay que hacer es obedecer y punto. No necesito ni molestarme en orar por eso, por decirlo de alguna manera. Ahora, si son cosas en las que tal vez no estamos muy seguros, bueno, hablábamos de que el que camina con sabios es sabio. Entonces, quizás estoy orando por algo y no estoy muy segura de si realmente es algo bueno o no tan bueno. ¿Qué tal si voy y busco consejo y pregunto, ¿qué crees de esto? Porque quien está mirándolo desde afuera, ¿verdad? Y de nuevo, alguien que camina con el Señor, que tiene temor del Señor, que conoce la palabra de Dios, me va a poder tal vez ayudar a ver esos puntos ciegos que yo no estoy mirando. Y la otra cosa, miren, a mí me da mucho consuelo esto, saber que el Espíritu Santo intercede a nuestro favor. Y como lo veo es de esta manera, que a veces incluso cuando no sabemos, dice la Biblia, cuando no sabemos cómo orar, Él intercede por nosotros. Y mi consuelo es este, Señor, si aún esta oración estuviera medio torcida, esto no es, yo sé que el Espíritu va a traducirla, va a enderezar la verdad y va a llevar al Señor la oración como debiera haber ido. Eso por un lado, y por el otro, podemos pedirle al Señor, examina mi corazón, que lo decíamos hoy más temprano, y enséñame a ver, y si muéstrame, ¿verdad? Si hay en mí camino de perversidad, y si estoy orando esto, como dice Santiago, para gastar en mis propios placeres y deleites, pues entonces, Señor, perdóname y dejemos a un lado esa petición. Amén. Muchas de nosotras, y tú has estado ahí, yo he estado ahí, luchamos con pensamientos de preocupación o de ansiedad. ¿Qué principios de sabiduría deberían gobernar nuestro accionar, nuestra mente, cuando vienen esos momentos? Creo que Pablo nos responde en Filipenses 4, ¿verdad? Y Pablo nos dice que se me fue el pasaje literalmente, ahora se los voy a leer para no inventarlo, pero Pablo nos dice que que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo. Y los absolutos de la Biblia son absolutos, ¿verdad? Y Filipenses 4, 7 y por ahí anda el texto, pero voy a ver si se los puedo leer completo, textual. Sí, que por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con toda oración y ruego, ¿verdad? Con acción de gracias. Y el resultado de todo eso dice, y la paz de Cristo guardará y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y Jesús, en el Sermón del Monte,
nos hace una exhortación similar, ¿verdad? Dice, ustedes no se preocupen, y la palabra que usó Jesús para preocuparse en el Sermón del Monte es la misma que usa Pablo en Filipenses 4. O sea, es esa ansiedad que nos lleva a querer tomar cartas en el asunto y querer controlarlo todo. Y cuando no podemos controlarlo, entonces, pues nos descontrolamos nosotras. Y la invitación de la Escritura es, deja las cargas, preocúpate. Jesús les dice, preocúpense, o sea, ocúpense solamente del día de hoy, el de mañana no les toca, no les pertenece, aprendan a descansar en mí, dicho con otras palabras, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Entonces creo que es un tema de recordar quién es Dios. Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas. Y una vez que yo oro por un asunto y le digo, Señor, aquí está, aprender a de verdad soltarlo y dejarlo en las manos del Señor. Nuestra tendencia como mujeres, más que los hombres, yo creo, es esa, a querer controlar absolutamente todo. Tenemos un deseo de control muy grande. Entonces, es recordar que el control es una ilusión. No tenemos control de nada, de muy pocas cosas. Tal vez tengas control de si vas a tomar té o café, o si te vas a poner la blusa roja o la azul. Pero del resto de la vida tenemos muy poco control. Y por eso es que Pablo, en medio de estar preso, porque fue cuando escribió Filipenses, de que la vida estuviera al revés, dice, por nada estén afanosos. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿verdad? Y ese es el contraste. Con toda oración y ruego sean conocidas vuestras peticiones. Dale a conocer a Dios lo que te preocupa, lo que te tiene en ese estado. Pero después dice, la paz de Cristo va a guardar tu corazón, ¿verdad? Y tu mente. Entonces, es un tema de entender quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros realmente. Amén. Buen día, aquí estamos entre mujeres y muchas de nosotras, quizás algunas de ustedes han pasado por situaciones de conflictos matrimoniales, donde quizás muchas han experimentado infidelidad de parte de sus esposos o ellas mismas han cometido infidelidad y luchan con su capacidad de perdonar. Cuando el esposo ha venido en arrepentimiento y quiere reconciliar el matrimonio, ¿qué tú le dirías a una mujer que se le hace difícil perdonar? Wow. En ese caso en particular que estás diciendo, miren, a veces ese tipo de proceso no se puede vivir solo. Es decir, yo creo que nunca se puede vivir solo, sino que hace falta ayuda para caminar esa situación de infidelidad y demás, ¿verdad? Quizás alguien que venga en función de consejero, ayudarnos a navegar cómo vamos a reconciliar esta situación. Pero a la luz de la Escritura, el llamado para el creyente es a perdonar. O sea, ¿cuántas veces nos dice, perdónense unos a otros, ¿verdad? Y la oración modelo, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido y demás. Perdón no es sinónimo de reconciliación inmediata. La reconciliación quizás va a tomar más tiempo, va a tomar ayuda, es como decíamos, es como va un proceso que vamos a vivir. Pero el otorgar perdón entre los creyentes es algo que se nos manda y algo que tenemos que obedecer, porque así el Señor lo dice. El perdón de Dios es muy diferente en el sentido de que Dios tiene prerrogativa, ¿verdad? Dios es Dios. Y Él dice que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y Dios para salvación, ¿verdad? Requiere que haya primero arrepentimiento, y sin arrepentimiento no va a haber perdón de pecados. Pero entre nosotros los creyentes, la Biblia nos habla claramente, perdónense. Entonces, quizás vas a tener que orar y decirle, Señor, en mi corazón, en mi carne, no está el deseo de perdonar, pero tú me has perdonado tanto, ayúdame a extender la misma gracia que yo recibí de ti. Hermana, no estoy minimizándolo, no lo estoy poniendo súper simple, no lo es. No lo es. Y no lo camines sola si estás en la situación. Pero tampoco te creas la mentira de que esto es el pecado imperdonable, porque tampoco lo es. Tampoco lo es. Y para Dios no hay ningún caso que pueda decir que no tenga solución. Nuestro Dios es experto en hacer de cenizas reconstruir una vida. Entonces, comencemos por eso también, por reconocer a veces nuestra incapacidad en el sentido de no tengo el deseo en mi carne, no lo quiero hacer, pero voy a negarme a mí misma también. No, si esperamos a que el deseo llegue para perdonar, no lo haremos nunca. Nunca. Así que es una decisión. Bueno, Wendy, imagínate, ya casi terminando, un par de preguntas más. Muchas tienen que tomar decisiones importantes
en el trabajo o familiares. A veces algunas personas tienen que mudarse de un lugar a otro, tomar un trabajo o el otro. Eso no está en la Biblia. Si me mudo a Buenos Aires o si me quedo en Mendoza, ¿verdad? O si tomo este trabajo o aquel. ¿Cómo yo puedo escudriñar mi corazón para saber si la decisión que estoy tomando es una decisión que agrada a Dios o es una decisión que agrada a que me conviene o que me agrada a mi carne? Sí. Creo que algo primero así que tenemos que honestamente preguntarnos es, bueno, ¿por qué yo quiero hacer esto? ¿Qué es lo que me está motivando a tomar esta decisión? Y es interesante porque, mira, cuando a veces pensamos en ese tipo de decisiones, valoramos muchas cosas, ¿no? Que si por el trabajo, que si mejores oportunidades, pero tal vez no consideramos, bueno, y la iglesia, que son factores que a veces no incluimos, pero que también son importantes. Ahora, como tú decías, tal vez no va a estar en la Biblia, ¿verdad? No va a decir, vas a vivir en tal lugar, es mejor que vivir en tal, no está. Quisiéramos que estuviera, ¿verdad? Pero no está. Entonces, sí creo que nosotros podemos orar y pedirle al Señor que nos haga ver con claridad cuál es el camino que debemos tomar. Y el Señor lo puede hacer de diferentes maneras. Una de las maneras, y regreso a lo mismo, es con el consejo de alguien más, porque a veces esa otra persona va a ver cosas que nosotros no estamos viendo. O tal vez nos va a ver el corazón y vas a decir, estás tomando esa decisión por, no sé, pudiera ser cualquier tipo, ¿verdad? Pudiera ser por despecho, por egoísmo, estás tomando esa decisión porque tienes temor, porque no estás confiando en que el Señor puede ser tu proveedor aún en estas circunstancias. Entonces es un poco de mirar, examinar el corazón y ver, bueno, ¿qué es lo que me está motivando a tomar esta decisión? No estoy segura, voy a pedir consejo, voy a orar. No querer también es que a veces lo que nos sucede es que quiero tomar la decisión ya, porque vivimos en un mundo que todo es así, es tan rápido, ¿verdad? Todo es con un clic, todo es dar aquí y ya está, entonces queremos que la vida sea de esa misma manera. Y hay decisiones que requieren tiempo y como decimos, pues como que cocinarlas un poquito y tenerlas ahí a fuego lento y pensar y ver cómo el Señor va desplegando todas las cosas y a veces se hace muy claro. Y claro, hermana, también va a haber decisiones que tenemos que tomar como que, bueno, Señor, no estoy segura, esto es lo que me parece, voy a caminar entendiendo qué es y tú abre la puerta o cierra la puerta como entiendas mejor. Y déjame decirle, ya hay momentos en la vida en que llegan decisiones que son tipo Abraham, que en fe lo hacemos porque entendemos que eso es lo que el Señor nos está llevando, aunque no entendamos nada. Entonces, no hay nada escrito en esto de paso número 1, 2 y 3, pero nuestro Dios no nos ha dejado tampoco desamparadas para esto. Regreso a lo mismo, a orar, a apoyarnos en el cuerpo de Cristo, la familia de la iglesia local y examinar, pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que está de verdad dentro del corazón a la hora de tomar cada decisión. Amén. Wendy, gracias. Si quieren dar un aplauso es a la palabra de Dios. Amén. Que es nuestra guía, que es lámpara a nuestros pies y nos da el camino. Vamos a orar para cerrar este tiempo y darle gracias al Señor por la Biblia. Padre, gracias, Señor, por no dejarnos caminar solas en este mundo, sino que tú nos has dejado tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a guardarla en el corazón y que ella siempre sea la lámpara que guíe nuestros caminos, que ella esté presente en nuestra mente, renovando nuestro entendimiento y impidiendo que seamos transformadas a las corrientes de este mundo. Señor, gracias. Permite, Padre, que todo lo que sigamos oyendo en esta conferencia haga crecer en nosotras la admiración, el respeto, el amor, el deseo de seguir aferradas a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanas.